La lluvia caía sin parar sobre el cementerio. Ray White bajó la cabeza, apretando los dientes por el dolor insoportable. Tras perder a la persona que más amaba, la escena retrocedió al primer día que Ray White llegó a la Academia Arnold de Magia. Desafortunadamente, una chica lo chocó, pero Ray White se giró rápidamente y la atrapó antes de que cayera. Se disculpó, mencionando que era un nuevo estudiante. A alguien le pareció extraño, ya que se suponía que los nuevos estudiantes habían llegado el día anterior. La chica a su lado explicó que un nuevo estudiante acababa de transferirse. Ray White venía de una familia común, no de nobleza ni de magia. De hecho, era el primer plebeyo admitido en esta escuela. La chica que había atrapado se llamaba Wanda. Al escuchar quién era, se apartó con evidente desprecio. Wanda incluso se desmayó de una forma extrañamente dramática. Detrás de ella, Albert y un grupo de otros se acercaron, cuestionando a Ray White con aires de arrogancia. Ray White avanzó amistosamente, extendiendo la mano para presentarse, pero Albert le apartó la mano. Con desdén abierto, Albert dejó claro a Ray White que solo los nobles eran aptos para estudiar en esta escuela. Al menos, uno debía venir de una familia de magos, ya que la Academia Arnold era una institución prestigiosa y digna para la nobleza. Declaró que no era lugar para plebeyos como él. Ray White se mantuvo sincero y directo, insistiendo en que realmente quería estudiar allí. Albert se lanzó hacia él, intentando empujarlo, pero Ray White se apartó rápidamente, casi haciendo que Albert tropezara y cayera. En ese momento, Amelia apareció de repente. Ella era de una de las 3 grandes casas nobles, alguien ante quien todos debían inclinarse en reverencia. Albert no tuvo más opción que irse, aunque no sin una última advertencia. Luego, Amelia se acercó para preguntar cómo estaba Ray White, y los dos rápidamente se dieron la mano y se presentaron. Ella comentó que debía ser bastante talentoso para haber pasado el examen de ingreso. Amelia se ofreció a compartir cualquier problema con Ray White en el futuro. Poco después, los estudiantes se reunieron en el salón principal. La directora Abby se adelantó para saludar a los estudiantes, instando a todos a esforzarse por convertirse en grandes magos. Tras el discurso de Abby, la representante estudiantil Amelia tomó el escenario para motivar a los estudiantes. En el aula, Ray White se convirtió en el tema de susurros entre los demás. Se puso en el podio para presentarse, después de lo cual, el profesor Grady dijo algunas palabras y le pidió que regresara a su asiento. Albert lo miró con furia. De vuelta en su asiento, Ray White miró por la ventana, y el paisaje exterior se transformó, envuelto en humo, fuego y explosiones. Un trozo de tiza apareció de repente en la mano de Ray White, formando un anillo de magia a su alrededor. Antes de que explotara abruptamente, el rostro de Ray White se volvió pálido. Al ver esto, el profesor Grady recordó a la clase que era hora de su lección. Se llamó a Emilia para que se pusiera de pie y explicara la jerarquía de los magos. En cualquier época, solo existían 7 magos supremos, conocidos como los 7 grandes magos del mundo. Aunque sus identidades permanecían en gran parte en misterio, cierta información había salido a la luz, incluyendo que la directora, Abby, era la maga ardiente. El siguiente era Carol, la encantadora. También había uno aclamado como héroe de la campaña del lejano oriente. Al escuchar esto, Emilia se dio cuenta de que se refería al mago de la espada de hielo. Después de que terminó la campaña, la espada misma había desaparecido. Entre los 7, 2 nunca habían revelado sus identidades públicamente. Después, los estudiantes pasaron a practicar magia. La base de la magia estaba en la teoría criptográfica. Al finalizar la explicación, Amelia fue la primera en lograrlo, mientras que Albert aún no podía aceptar la existencia de Ray White. Al terminar la clase, Ray White se dirigió a la biblioteca, donde reconoció a una chica que había hecho una pregunta durante la lección. Ella se presentó rápidamente como Alisa, y ambos se dieron la mano para conocerse. Para su sorpresa, descubrieron que ambos admiraban a la señorita Ainsworth. Emocionada por esta coincidencia, Alisa se entusiasmó tanto que su sombrero se le cayó. Justo cuando intentó recogerlo, Ray White tomó su mano, elogiando lo hermoso de su cabello y diciéndole que no había necesidad de ocultarlo. En realidad, ella se sentía cohibida por sus orejas puntiagudas. Él se dio cuenta rápidamente de que eran orejas de elfo, y resultó que Alisa era efectivamente un elfo.
Una que había sido objeto de burlas por sus orejas desde la infancia. Un rato después, al salir, ambos se despidieron. De regreso en su habitación, Abby ya lo estaba esperando. Estaba encantado de conocer a Ray White, y ambos intercambiaron un saludo cálido. Al día siguiente, mientras corría por el jardín, Ray White hizo volar la falda de una chica. Inmediatamente se dio la vuelta para disculparse, y en cuanto escuchó su nombre, ella lo reconoció al instante. Ella se presentó como Rebecca, una estudiante de tercer año. Más tarde, mientras asistía a clase con Ivy, Ray White se enteró de que ella también provenía de una de las 3 grandes casas nobles. En el camino al pasillo, un profesor llamó a Ray White a un lado, así que Ivy siguió adelante sin él. En el camino, una chica corriendo rápidamente lo chocó accidentalmente. Aunque la culpa era claramente de ella, Ray White se disculpó educadamente primero, aunque ella respondió con una actitud arrogante y altanera. Después de un momento, se presentó como Clarice antes de apresurarse a clase. Ray White se dirigió a la oficina de la directora, donde resultó que ambos habían servido juntos en el ejército. Abby se rió a carcajadas, comentando que Ray White no había cambiado en nada. En la siguiente clase, se enfrentó a Albert en combate. En el momento en que se dio la señal, Albert luchó con una desesperación frenética por ganar. Sin embargo, Ray White bloqueó cada uno de sus ataques sin esfuerzo. Amelia, observando desde afuera, no pudo evitar sentirse completamente asombrada. Al ver que Albert seguía tan arrogante y prepotente como siempre, Ray White asestó un golpe que destrozó completamente la espada de su oponente. Observando desde arriba, Abby estaba encantada con su actuación. De regreso en su habitación, Ray White estaba entrenando junto a Ivy. Una vez que terminaron de entrenar, ambos coincidieron en que necesitaban complementar con proteína. Por esa época, Ray White había comenzado a considerar unirse a 2 clubes a la vez. Ivy se preocupaba de que eso resultara agotador para él. Pero Ray White, lleno de confianza, sacó de repente una deslumbrante tarjeta dorada. Al día siguiente, Ray White llegó al grupo de investigación ambiental, y cuando abrió la puerta, todos ya estaban sentados, esperándolo. Cada miembro estaba sin camisa, mostrando sus físicos musculosos. Ray White fue recibido con desdén por no tener abdominales marcados, y el líder del grupo rápidamente exigió que se quitara la camiseta. Ray White reveló inmediatamente su propio cuerpo tonificado y bien formado. El líder del grupo sonrió, claramente satisfecho, y Ray White sacó su licencia de cazador dorada. Todos a su alrededor se quedaron boquiabiertos, y Ray White fue aceptado rápidamente en el club. Después, fue a visitar otro club, uno compuesto enteramente por estudiantes femeninas. Sorprendentemente, la presidenta del club resultó ser nada menos que Rebecca. Ella anunció que Ray White sería el primer miembro masculino del club, momento en el cual Dina se levantó de repente y protestó vehementemente. Creía que la verdadera intención de Ray White era coquetear con Rebecca, y los demás dejaron claro que no tenían interés en permitir que un chico pisara su jardín de flores. Rebecca aplaudió una vez y decidió que el caso de Ray White estaría bajo la supervisión de Dina. Si Dina lo consideraba inadecuado, podría negar su membresía. Dina se presentó rápidamente. Lo llevó a un techo cubierto de pasto y Ray White dedujo que lo usarían como jardín de flores. Dina le asignó limpiar todo en una semana, aunque estaba convencida de que Ray White no podría hacerlo. Sin embargo, al día siguiente ya había terminado de labrar el terreno. Su trabajo avanzaba sin problemas, y al tercer día ya había construido los parterres. Rebecca llegó con un pastel para elogiarlo, y al oír un ruido, ambos miraron hacia abajo. En el patio, 2 personas practicaban esgrima. Rebecca le recordó que se acercaba el torneo de espadachines mágicos, explicando que era una competencia para determinar al más fuerte del reino. Ray White consideró si participar. De repente, Rebecca miró sus músculos y le preguntó si podía tocarlos. Ray White aceptó sin dudar, y al tocarlo, ella se mostró encantada. 3 chicas que estaban afuera vieron esto y se alejaron, burlándose y criticando lo que consideraban tácticas deshonestas. Amelia también presenció la escena, sintiéndose muy descontenta. Para el 4.º día, Ray White había terminado todo. Las chicas se sorprendieron al unísono, y Dina ya no tenía excusa para rechazarlo. Rebecca propuso que todos plantaran nuevas flores juntos. Esa tarde, al regresar, Ray White recordó una tarea que Abby le había pedido. Leyó el papel que le dio
enterándose de que habían aparecido espías del Imperio en el reino, y que debía informar a Abby de inmediato si aprendía algo. Ella también le había instruido a manejar el asunto con la mayor discreción. Mientras caminaba, Ray White se encontró con Clarice, quien se asustó al oír que la llamaban, haciendo que sus dos coletas se levantaran. Le preguntó por qué estaba arrodillada, y Clarice explicó que observaba cochinillas. Ella admitió, algo triste, que siempre le habían gustado los insectos, lo que le había ganado una reputación de rara y muy pocos amigos. Pero Ray White no mostró juicio hacia ella, lo que sorprendió a Clarice. Él insistió en que eran amigos. Al oír esto, Clarice se sonrojó y se mostró tímida. Al ver su emoción, Ray White le prometió contarle sobre diferentes tipos de insectos. Clarice, con la cara aún roja, se despidió de él. Al día siguiente en clase, la profesora Grady les enseñó sobre las distintas ramas de la magia y luego pidió a los estudiantes que explicaran los conceptos. Ray White fue llamado y presentó su explicación con claridad. Ella concluyó la lección y anunció un examen práctico pronto. Varias chicas se acercaron, pidiendo formar un grupo con Amelia. Ivy también se acercó, queriendo unirse a Ray White. Él se sorprendió, ya que no era particularmente hábil en magia. Pero Evie no mostró desprecio por ello. Al notar a Alyssa sentada sola en una esquina, Ray White se acercó e invitó a unirse a su grupo. Sin embargo, ella se sintió insegura, preocupada por su resistencia física. Él le levantó suavemente la barbilla para animarla, y Evie también la invitó a participar. Alyssa, sonrojándose, finalmente aceptó unirse al grupo. De repente, Amelia se acercó, expresando su deseo de unirse, y Ray White aceptó sin dudar. Finalmente, llegó el día del examen práctico. Grady explicó que el objetivo era llegar al final del bosque. Tendrían que pasar por puntos de control, y el número de sellos recolectados afectaría su puntaje final. Grady dio la orden de salir, y los cuatro organizaron su formación rápidamente. En el momento que se dio la señal, los cuatro corrieron directo al bosque. Mientras descansaban, apareció una abeja monstruosa, pero Ray White la despachó rápidamente. Al caer la noche, su progreso había sido perfecto y el grupo se sentó alrededor de una pequeña fogata. Ray White miró hacia abajo, perdido en sus pensamientos, sin estar seguro de merecer una vida tan pacífica. Una vez que todos se quedaron dormidos, recordó la advertencia de su maestro sobre ocultar su verdadera identidad. A la mañana siguiente, un grito repentino resonó. Corrió inmediatamente hacia el sonido sin pensar en nadie más, descubriendo a una araña espiritual atacando al equipo de Albert. En medio del pánico, Ray White avanzó, blandiendo su espada para ayudarles. Con notable agilidad, saltó y golpeó a la criatura directamente en la cabeza. Sin embargo, Albert no mostró el más mínimo rastro de gratitud hacia él. En ese momento, los compañeros de Ray White llegaron a la escena, mientras que los amigos de Albert le instaban a ayudar a desatar sus ataduras. A lo lejos, alguien se ocultaba detrás de un árbol, observando todo. Entonces, la araña se levantó, su cuerpo se tornó negro profundo, con extraños patrones extendiéndose por su superficie. La araña espiritual se volvió ferozmente violenta, sus gritos resonando sin pausa, haciendo temblar el suelo violentamente bajo sus pies. En ese momento, Clarice pasó, escondiéndose detrás de un tronco, con los ojos muy abiertos al ver al monstruo. Ray White cargó hacia adelante, blandiendo su espada para atacarla, dándose cuenta rápidamente de que la criatura se había vuelto anormalmente dura. Tanto que solo él se atrevió a enfrentarse. Decidió fruncir el ceño y canalizar un poco de magia. En el momento en que Ray White entrecerró los ojos hacia el suelo, llamas estallaron hacia arriba, obligando a la criatura a retroceder un paso. Aprovechando la oportunidad, los tres unieron fuerzas para ayudar, después de lo cual él cargó hacia adelante y cortó a la criatura en dos. Ivy llenó a Ray White de elogios, mientras que cerca, cuando Amelia se acercó a ver a Alyssa, la asustada chica la abrazó y estalló en lágrimas. Amelia acarició suavemente la cabeza de Alyssa para consolarla. Mientras estaban escondidas, Clarice se sentó tapándose la boca, incapaz de creer que Ray White pudiera ser tan poderoso. La figura misteriosa que había estado observando desde arriba también se oscureció de desagrado antes de desaparecer de repente. Al final, su grupo había recolectado suficientes sellos para completar el examen. Alyssa, sintiéndose muy culpable,
No tuvo más remedio que pedirle a Ray White que la cargara en su espalda. Él se disculpó nuevamente con ambas chicas de manera amable y reflexiva. Al notar la tensión de Alyssa, Amelia la tocó por detrás para hacerle cosquillas, dejando a Alyssa confundida y sin saber qué hacer. Después, una vez que todos los estudiantes se reunieron, se anunció que el equipo de Emilia había ganado. Sin embargo, solo Clarisse aplaudió con entusiasmo, dándose cuenta, un momento después, de cómo reaccionaban los demás, lo que la hizo bajar la cabeza avergonzada. Todos los demás, llenos de resentimiento, asumieron que el logro pertenecía solo a Amelia. Nunca considerando que Ray White pudiera poseer tal fuerza formidable, los cuatro avanzaron juntos para recibir su premio. De regreso en la residencia, Carla le informó a Lydia que Ray White aún no había llegado, dejándola completamente furiosa. Lydia apretó los puños con fuerza, enfatizando que había pasado más de 60 días sin visitarla. En ese preciso momento, apareció Ray White. Una vez dentro, Lydia rápidamente preguntó por su vida actual antes de enfatizar que llegaría un día en que necesitaría confiar en un cierto secreto. Fue entonces cuando Ray White lo comprendió, dándose cuenta de que era, de hecho, el sucesor elegido de Lydia, la hechicera de la espada de hielo. Ella explicó que ciertas personas habían intentado persuadirla para que abandonara su humanidad. Lydia quería recordarle que una vez que se abandonan tales cualidades, el desarrollo de la magia se vuelve prácticamente imposible. Una vez que terminó su conversación, Ray White empujó la silla de ruedas de Lydia para que pudiera bañarse en el bosque. Ella también había adivinado que él había hecho amigos, y Ray White sonrió mientras confirmaba rápidamente esto, contando felizmente las historias de su tiempo con ellos. De repente, Lydia mencionó el torneo de espadachines mágicos, expresando su entusiasmo para que Ray White participara. Pero él dijo claramente que en su lugar tenía la intención de asumir deberes logísticos. Lydia sintió un dolor de tristeza, dándose cuenta de que ya no podía protegerlo como antes, así que le entregó un pequeño libro, asegurándole que le sería valioso en un momento crítico. Al día siguiente, mientras corría por la mañana, Ray White vio a Alyssa saliendo de su casa. Ella iba a la biblioteca y librería, y Ray White se ofreció a acompañarla, haciendo que el rostro de Alyssa se sonrojara de timidez. Poco después, llegó vestido elegantemente en un traje atractivo. Ella también salió de su casa con el cabello bien peinado y un vestido diferente. Ray White, sorprendido, no pudo dejar de elogiar su apariencia, y ambos se dirigieron a la biblioteca para leer juntos. Afuera, Clarisse se escondía tras un pilar, sin esperar encontrarse con ellos aquí, y la situación la dejó sin palabras. Clarisse terminó murmurando para sí misma, sin saber que Ray White ya estaba justo detrás de ella, escuchando todo. Él rápidamente inició una conversación con ella. Ray White luego invitó a Clarisse a unirse a ellos para almorzar, y sus ojos brillaron de emoción al aceptar. Los tres fueron juntos a almorzar, con Ray White presentando a las dos chicas. Las dos chicas se conocieron rápidamente, y al terminar el almuerzo, se despidieron de Ray White. Mientras caminaban de regreso a la escuela, Amelia bajó de una carreta. Él se acercó emocionado, encantado por este encuentro inesperado. Mientras Amelia expresaba su frustración por tener más citas en su agenda debido al torneo, Ray White la consoló elogiando su atuendo. Luego se sentaron a hablar y Amelia se mostró visiblemente molesta al enterarse de que él había estado con las dos chicas. Aunque Ray White no notó su actitud, ella finalmente se levantó, poniendo ambas manos en las caderas, insistiendo en que la acompañara a algún lugar. Ray White aceptó sin dudarlo. Ella lo llevó a ver cómo probaba atuendos en una boutique, y Ray White no pudo encontrar un solo defecto en lo que Amelia eligió. De repente, apareció una araña en el probador y, asustada, salió corriendo con solo su ropa interior. Amelia lo abrazó fuertemente antes de darse cuenta de la situación en la que estaba. Se llevó las manos al pecho, sonrojándose de vergüenza, antes de regresar rápidamente al cuarto, con lágrimas de pura humillación. Afortunadamente, él habló primero para disculparse, lo que le permitió recomponerse. Después, Ray White tuvo una reunión programada con la profesora Grady. Ella preguntó curiosa sobre su experiencia en la escuela, y Ray White expresó lo satisfecho que se sentía. Una respuesta que dejó a Grady bastante sorprendida. Sintió un ligero remordimiento por no haberlo protegido.
Dado que los nobles siempre menospreciaban los humildes orígenes de Ray White, Grady le dijo que podía acudir a ella si surgía algún problema. Mientras tanto, todos comenzaron a murmurar sobre la ausencia de Albert en la escuela en los últimos días. Bajo la oscuridad de la noche, él había estado en el bosque, entrenando intensamente en magia de fuego, su corazón consumido por el odio hacia Ray White. Dentro del club, todos estaban ocupados entrenando su fuerza física. Antes de gritar al llegar a sus límites, Evie se volvió hacia Ray White, invitándolo a comprar proteína de suero juntos después. Pero Ray White se disculpó, explicando que no podría unirse a él. Una vez terminado el entrenamiento, Ray White había acordado encontrarse con Dina en la escuela, y ella le entregó una llave. Dina explicó que era la llave de repuesto de la oficina del club. Todos los demás miembros, incluida ella, estaban ocupados ese día, aunque Rebecca llegaría temprano. Entendiendo la situación, Ray White sonrió y agradeció a Dina por traérsela. Poco después, se cambió de ropa y llegó temprano a la oficina. Ray White entró y abrió la puerta de otra habitación, solo para descubrir, para su sorpresa, que Rebecca estaba cambiándose. Ray White se mantuvo sereno, inclinando la cabeza para disculparse antes de cerrar rápidamente la puerta, mientras ella soltaba un grito avergonzado desde adentro. Al ver la ropa interior con estampado de conejitos de Rebecca, rápidamente notó su gusto particular. Poco después, Rebecca le presentó a Ray White un tipo de té de flores, y él se levantó para disculparse formalmente una vez más, lo que la hizo sonrojarse y balbucear una explicación sobre su ropa interior. Rebecca luego se dio la vuelta, diciéndole a Ray White que simplemente olvidara el asunto, aunque su vergüenza claramente no había desaparecido. Luego abrió un libro para mostrarle, explicando que contenía registros de los logros del club en generaciones recientes. Después, llevó a Ray White al jardín, explicándole las diversas flores que habían sido alteradas mágicamente, admitiendo que la gente siempre había mantenido su distancia de ella. Por eso, sintió un poco de duda al enseñarle. Pero Ray White no mostró el más mínimo signo de reticencia, lo que dejó a Rebecca genuinamente feliz y tranquila. Luego le preguntó si estaría dispuesta a enseñarle aún más. Ray White procedió a pedirle prestado un libro de investigación, después de lo cual los dos continuaron hablando en otro lugar, donde ella se enteró de su papel en el comité ejecutivo del torneo. Ray White admitió que esta vez apoyaría a Amelia, y Rebecca especuló que la hija de la casa Allgreen sería una oponente formidable. Al día siguiente, la escuela realizó su torneo preliminar. En poco tiempo, Amelia derrotó rápidamente a su oponente. Inmediatamente pidió un combate contra Ray White. El instructor dudó, ya que Ray White era miembro del comité ejecutivo y no un competidor. Pero Ray White no pareció objetar, así que ambos tomaron posiciones para pelear. Sin embargo, por más que Amelia lo intentó, no logró darle ni un solo golpe. Ray White sintió la sensación extrañamente familiar y, al final, se dejó perder deliberadamente. Cayendo de rodillas, el instructor declaró a Amelia como la ganadora. Sin embargo, ella también sintió que algo no estaba bien, y Ray White siguió tratando de distraerla y tranquilizarla. Desde la distancia, Albert frunció el ceño con desdén al verlo. Esa tarde, su grupo de amigos se sentó a comer, y Evie reconoció la habilidad de esgrima de Ray White, quien respondió honestamente que tuvo un maestro que lo entrenó. En ese momento, un grupo de chicas pasó, hablando emocionadas sobre la victoria de su equipo en el examen del bosque, aunque asumían que el crédito era solo de Amelia. Justo entonces, Albert se acercó furioso y golpeó la mesa, desafiando formalmente a Ray White. Sin dudar, él aceptó el desafío de inmediato y todos se dirigieron a la arena de duelos. Ya se había instalado una barrera arriba, diseñada para evitar que el sonido escapara. Albert arrojó una espada resistente al suelo, explicando que la usarían para el duelo, permitiendo también el uso de magia. Momentos después, el duelo entre ellos comenzó. Los ojos de Albert se tornaron de un rojo profundo, su cuerpo irradiando una ominosa aura oscura. Mientras tanto, una figura misteriosa en un árbol observaba toda la batalla. Ray White comenzó a notar algo anormal en él. Albert intentó rápidamente combinar magia de fuego con su esgrima, lanzándose a un ataque frenético y sin piedad. Sin embargo, nada de eso tuvo un efecto real en Ray White. Incapaz de aceptar esta realidad, Albert desató un enorme hechizo, transformando las llamas en la forma de un dragón que se lanzó hacia Ray White.
Aún así, logró cortarlo sin esfuerzo con su espada. Albert, presa del miedo, colapsó al suelo, abrazándose la cara y sollozando incontrolablemente. De repente, todos excepto Ray White cayeron bajo algún tipo de control, colapsando al unísono. La figura misteriosa finalmente se reveló, declarando su intención de usarlos como sacrificios. Y al quitarse la capucha, Ray White reconoció rápidamente a la persona como la profesora Grady. Sin otra opción, Ray avanzó, obligado a enfrentarse a la profesora en combate. Ya había sospechado que su verdadero objetivo eran los recuerdos mágicos de los estudiantes. Los estudiantes que habían abandonado, sin duda, eran obra de Grady. Ella sonreía satisfecha, aplaudiendo en elogio, y Ray también se dio cuenta de que la misma persona que había incitado a Albert era Grady. Un hecho que ya no se molestaba en ocultar. Grady chasqueó los dedos, activando instantáneamente la barrera, y los estudiantes caídos comenzaron a retorcerse de dolor. Los dos rápidamente chocaron en batalla. Recordando las palabras de su maestro, Ray tomó su decisión, entendiendo que no tenía más opción que usar magia de hielo para proteger a sus amigos, congelando todo el espacio a su alrededor. El color de su cabello también cambió a blanco, y levantó su mano para invocar la espada de hielo, declarando ser el legítimo heredero de la hechicera de la espada de hielo. Grady, provocada por esto, se volvió aún más frenética. Sin embargo, cada uno de sus ataques fue destruido por sus contraataques. Justo cuando parecía que sería derrotada fácilmente, Grady se hundió un oscuro sello triangular en su propio cráneo, transformándose en una forma aterradora. Desató llamas para quemar las espadas de hielo, pero éstas reaparecieron. Suspendido en el aire, Ray explicó que estas espadas de hielo eran solo un atributo, no la verdadera esencia. Simplemente un símbolo que representaba a la hechicera de la espada de hielo. Grady, consumida por la furia, resolvió usar magia oscura para lanzar su mente al caos. Aunque Ray tomó rápidamente el control de las espadas de hielo, enviándolas para contrarrestar su ataque. Los que miraban desde afuera notaron que el cuerpo de Ray comenzaba a congelarse. Grady también dedujo que aún no había dominado completamente su poder, lo que solo aumentó su confianza. Ray, ignorando esto, continuó forzándose a concentrarse, derramando cada onza de su fuerza, encerrando a Grady por completo en un enorme bloque de hielo. Luego se desplomó de rodillas en el suelo, con la cara manchada de sangre fresca. Sus amigos corrieron hacia él, llenos de preocupación. Pero la visión de Ray se fue apagando gradualmente antes de que perdiera el conocimiento y cayera. La escena regresó a su infancia, al día en que Lydia lo llevó de regreso al campamento. Su cara y cuerpo estaban cubiertos de raspaduras dolorosas, tan graves que se desmayó del dolor, y ella lo había traído de vuelta para salvar su vida. De repente, Lydia recibió la noticia de que no se le permitiría quedarse con Ray, una decisión que la dejó completamente furiosa. Abby se sentó al borde de la cama para informarle que Ray había despertado, y Lydia corrió apresuradamente a su lado. Las dos se conocieron rápidamente. Al día siguiente, quería invitar a Ray a jugar béisbol juntos. Sin embargo, él estaba en brazos de Carol mientras ella le leía. Después de un rato de bromas juguetonas, una sonrisa finalmente apareció en los labios de Ray. Al día siguiente, Carol se negó firmemente a abandonar a Ray a pesar de los intentos de todos por disuadirla. Él se había escondido detrás de la tienda y escuchó todo. Ray tomó la mano de Lydia, expresando su deseo de quedarse con ella, y Lydia decidió llevarlo bajo su ala. A partir de ese momento, se le permitió a Ray quedarse con todos, siendo aceptado formalmente como su discípulo, con Lydia declarando que le enseñaría cada técnica que conocía. En una batalla particularmente brutal, dos hechiceros se vieron obligados a sacrificar sus vidas. Todos instaron a Ray a retirarse del conflicto. Cada uno de ellos lo valoraba y atesoraba profundamente. Arbart incluso prometió proteger a Ray si alguna vez se encontraba en peligro. Sin embargo, durante una batalla especialmente dura, él también se vio obligado a sacrificar su vida. Y fue en ese momento que el verdadero poder de Ray se reveló por primera vez. Regresando al presente, despertó en su cama, donde Lydia ya había aparecido a su lado, preguntando por su estado. Ella lo consoló y elogió sus acciones, y Ray de repente recordó preocuparse por sus amigos, con Abby cerca confirmando que nadie había sufrido daño.
Lydia luego se preparó para irse, recordándole que la visitara, mientras Carla se acercaba, enfatizando lo preocupada que había estado por él. Abby también reveló que había sido la misma Lydia quien le había suplicado que le permitieran ingresar a la escuela. Al enterarse de esto, se sintió profundamente conmovido. Una vez fuera de los terrenos de la escuela, Lydia se echó a llorar como una niña, sintiéndose inmensamente afortunada de que Ray estuviera a salvo y sin daño. Carla, al ver esto, solo pudo sonreír sin poder hacer nada. Abby le ofreció unas palabras de despedida antes de salir de la habitación del hospital, y Ray bajó la cabeza, derramando lágrimas de gratitud en silencio. En el momento en que Abby salió de la habitación, les dijo a sus amigos que podían entrar a visitar a Ray. Una vez dentro, todos preguntaron rápidamente por su salud. En ese momento, Ray, abrumado por la culpa, confesó la verdad a todos. Reveló que él mismo era uno de los 7 hechiceros, habiendo luchado junto a su maestro y todos los demás desde la infancia, incluso durante la campaña del Lejano Oriente. Aunque durante la batalla final, su poder mágico se había descontrolado por completo. Al ver que todos seguían confundidos, explicó que perder el control de la magia significaba perder la capacidad de gobernar los propios recuerdos mágicos, y que después de eso no tenía ningún recuerdo de lo que había sucedido. Para cuando recuperó el sentido, el área circundante ya se había transformado en un yermo desolado. Lydia, aunque herida, aún lo había sostenido con fuerza en sus brazos, y hasta el día de hoy continuaba utilizando magia de fijación temporal para mantener su cuerpo restringido y controlar su poder. Emilia también llegó a entender en silencio la razón por la que no podía lanzar su magia con fluidez. Ray había perdido a un compañero que había luchado a su lado en el campo de batalla, mientras también hería a su propio maestro, con las manos manchadas de sangre fresca. Ahora Ray se sentía incierto sobre si era realmente seguro permanecer cerca de estos amigos, una carga que seguía pesando en su mente en todo momento. Ray se apartó con angustia, disculpándose con todos. De repente, Emilia tomó su mano, afirmando que, pase lo que pase, siempre confiaría en él. Ivy le puso una mano en el hombro, elogiándolo, mientras Alyssa le apretaba la mano, declarando que siempre estaría a su lado. Clarice también se preocupó al ver a Ray tan angustiado, enfatizando que, sobre todo, eran amigos. Amelia lo abrazó fuerte, asegurándole que nunca estaría solo. Los rostros de sus viejos amigos aparecieron en la mente de Ray, y se sintió profundamente conmovido. Les agradeció sinceramente. Esa noche, Albert llegó inesperadamente a su habitación para disculparse y ofrecerle algunos consejos. Al día siguiente, les presentaron a una nueva profesora que resultó ser la misma Carol. En el baño, Amelia se sumergió en la tina, aún aturdida por la revelación de que Ray era el hechicero de la espada de hielo. Pensando en esto, sumergió su rostro en el agua, agarrándose la cabeza, convencida de que nunca podría cumplir con las expectativas. Un momento después, Amelia se incorporó de golpe, con los ojos ardientes por el jabón que le había entrado. Al terminar de bañarse, recordó el incidente anterior cuando salió corriendo y lo abrazó, sintiéndose confundida por la reacción de Ray en ese momento. Miró su propio cuerpo, preguntándose si tal vez no era lo suficientemente atractiva. En clase, Carol volvió a mencionar el torneo de espadachines mágicos, afirmando que, en términos de habilidad, su grupo era formidable. Carol también les recordó las importantes responsabilidades del comité ejecutivo, y Clarice se volvió hacia Ray con una gran sonrisa, ansiosa por esforzarse juntos, aunque él solo cubrió su rostro, luciendo agotado. Al terminar la clase, Ray se dirigió a la oficina de Abby, su expresión oscureciéndose al preguntarse por qué Carol estaba allí. Ella explicó que Carol había sido llamada porque estaba libre, y Abby quería su ayuda para proteger la escuela. Ray se mantuvo firme, pidiendo a Abby que enviara a Carol. En ese momento, Carol apareció detrás de él, tocándolo en la espalda, haciendo que Ray retrocediera asustado, presionándose contra la pared. Carol se acercó, queriendo abrazarlo y acariciarle la cabeza, como lo hacía cuando era niño. Mientras Abby tomaba un sorbo de su té, le dijo a Ray que mejor se rindiera. Afirmó que Carol era, sin duda, una hechicera excepcional. Después, una vez afuera, Clarice le preguntó curiosa a quién creía que ganaría. Ray observó a la chica de cabello azul y predijo que ella sería la ganadora. Desglosó rápidamente sus fortalezas en detalle, dejando a Clarice completamente asombrada
por su aguda capacidad de observación. Mirando en otra dirección, ella predijo emocionada y con confianza que Emilia ganaría. La chica rápidamente derrotó a su oponente en cuestión de segundos antes de alejarse, y solo Ray notó la extraña indiferencia de Emilia hacia todo lo que sucedía a su alrededor, recordando cómo su padre le había instado a poner todas sus esperanzas y esfuerzos en esto. Incluso le advirtió que no debía perder ante Arjen. Rebecca explicó que Arjen venía de una escuela diferente, y aunque sentía que sus orígenes eran similares, Arjen era fundamentalmente diferente de Emilia. Arjen siempre se enorgullecía de su estatus noble, transformándolo en una fuente de su propia fuerza. Dina, sentada frente a ellas, elogiaba a Arjen sin restricción, mientras Rebecca sonreía cálidamente, expresando total confianza en Emilia. Al día siguiente, se habían finalizado los emparejamientos del torneo. Emilia derrotó rápidamente a Albert, aunque Clarisse notó algo extraño en la forma en que había perdido. Amelia se mantuvo firme en su determinación de no decepcionar las expectativas de todos. Esa noche, de regreso en su habitación, Ray miró el pequeño cuaderno que Lydia le había dado. Al día siguiente, Amelia se sorprendió al encontrarse con él en el camino. Ray le ofreció sus felicitaciones por haber sido seleccionada para competir, aunque rápidamente señaló la ansiedad que percibía en ella, habiendo leído ya sus pensamientos con notable claridad. Amelia confesó entonces sus propias preocupaciones sobre Arjen, y al enterarse de esto, él se ofreció a ayudarla a entrenar. Emilia recordó la primera vez que conoció a Arjen en una reunión noble, donde se hicieron amigos cercanos. Ella había creído que la vida continuaría en paz, así indefinidamente. Hasta que un día, Arión la derrotó en un duelo de espadas, extendiendo una mano para ayudar a Emilia a levantarse. Sin embargo, Emilia se negó, eligiendo levantarse sola y pasar junto a él. Y fue entonces que Emilia se dio cuenta de que la persona que realmente había cambiado era ella. Al día siguiente, llegó al lugar de encuentro acordado con Ray. Él apareció usando una máscara, adoptando un estilo de entrenamiento inusualmente estricto. Ray primero le ordenó correr una vuelta completa desde el terreno de la escuela hacia el bosque. Y una vez que terminó, Amelia se desplomó de rodillas, jadeando por aire, completamente exhausta. Él le informó que el entrenamiento de mañana sería aún más duro. Después de cada sesión, Amelia llegaba a clase luciendo agotada. Y una vez en casa, se caía en su cama, con el rostro pálido, sintiendo que había pasado por el infierno. Noche tras noche, Amelia caía en un sueño profundo, soñando hasta la mañana, solo para ser despertada por Ray, que de alguna manera estaba colgado boca abajo fuera de su ventana, golpeando fuerte para despertarla. Luego, se bajó y le dijo que la esperaría allí. Su alboroto llamó la atención de Dina y Rebecca. Dina, furiosa, exigió que Ray nunca volviera a entrar al dormitorio de chicas. Amelia, escondida en un rincón con planes de escabullirse, fue rápidamente descubierta por él. Desafortunadamente, Ray aún no pudo encontrar a Amelia después. De repente, se topó con Albert sentado solo, y Ray lo elogió por haber crecido notablemente más fuerte que antes. Mientras tanto, en la biblioteca, Clarisse se encontraba completamente aturdida por una pregunta difícil. Alyssa se acercó suavemente para ayudarla a desenredar su cabello, y fue en ese momento que Ray entró, preguntando si habían visto a Amelia antes de ponerse rápidamente la máscara para continuar buscándola. Amelia, escondida en un rincón, se sorprendió cuando Ray logró encontrarla. Decidido, tomó firmemente su mano y la llevó hacia el campo de entrenamiento. Una vez terminado, Ray se dirigió al club, esperando que todos se unieran para formar un equipo de animación en apoyo a Emilia. Al final, todos aceptaron su solicitud, y el presidente del club incluso le entregó un objeto que Ray había preparado. Al día siguiente, lo usó para disfrazarse perfectamente de chica, caminando libremente por la escuela, sin que nadie pudiera reconocerlo como Ray. Después de consolar a la niña que se había separado de su hermana, Ray llevó a la pequeña con él por la escuela. Prometió ayudarla a encontrar a su hermana. Y después de caminar un rato, la niña gritó al ver a su hermana disfrutando de un té en una esquina. Su hermana resultó ser Ariane, mientras que la pequeña se presentó como Tiana. Ray se sentó a hablar con ella, y las dos se presentaron rápidamente. En el momento en que Arjen lo miró, reconoció de inmediato que Ray no era un estudiante aquí. Entonces dejó escapar su verdadera voz masculina. Al darse cuenta de que Ray era un chico,
Erian se quedó completamente sorprendida. Él explicó que simplemente había estado usando magia para apoyarse. Una vez que Erian supo el verdadero nombre de Rey, rápidamente entendió su verdadera identidad, y deseando recompensarlo, le ofreció demostrarle cómo se comporta un verdadero campeón. Después, ambos salieron, listos para duelar con espadas. En el momento en que se dio la señal, Erian cargó hacia adelante, y con solo unos pocos golpes decisivos, rompió completamente la espada de Rey. Tiana luego se despidió de ellos antes de irse apresuradamente. Arien se volvió hacia él, confundido por qué él no estaba compitiendo en el torneo. Ray explicó que era miembro del comité ejecutivo y también estaba allí para apoyar a Emilia. Arien, sorprendido, adivinó que su verdadera razón para estar presente había sido por ella. Ray afirmó con confianza que Emilia saldría victoriosa, una respuesta que la llenó de anticipación. Al salir de la escuela, Ray se dio cuenta de lo tarde que se había hecho. De repente, vio a una chica corriendo a toda velocidad, que luego tropezó y cayó. Afortunadamente, Ray corrió justo a tiempo para atraparla. Le preguntó suavemente si estaba bien, y al ver de cerca el atractivo rostro de Ray, la chica se levantó de un salto, sonrojada de vergüenza. Justo cuando estaba a punto de irse, ella le agarró el brazo, preguntando su nombre. Y después de que Ray se presentó, ella reveló que su nombre era María. En el momento en que escuchó su apellido, Ray adivinó que debía ser la hermana menor de Rebeca. La chica le apretó la mano, recordándole que lo esperaría para inscribirse el siguiente periodo antes de despedirse y marcharse. Mientras tanto, una vez que Amelia terminó su entrenamiento, se sentó exhausta y Alisa se acercó para darle una botella de agua, justo cuando Ray apareció sobre ellas, aún disfrazado de chica. Las tres chicas abajo no tenían idea de que era él. Al día siguiente, todos viajaron juntos en una carreta tirada por caballos, con Amelia visiblemente encantada de que hoy no habría entrenamiento. Resultó que todos iban juntos a visitar la casa de Lidia, ya que Ray quería presentarles a sus amigos. Uno por uno, cada uno se presentó, y Lidia disfrutó burlándose de cada persona a su turno. Cuando llegó el turno de Alisa, tímidamente sacó uno de los libros de Lidia, sonrojándose mientras cerraba los ojos y pedía un autógrafo. Una vez que Lidia lo firmó, Alisa saltó de alegría. Cuando llegó el turno de Clarice, Lidia ya había notado que la chica quería convertirse en cazadora, y con orgullo mostró su propio título de cazadora platino, animando felizmente a la chica a seguir persiguiendo su sueño. Finalmente, Amelia se adelantó, aunque ya se habían cruzado muchas veces antes. De repente, Carla se acercó pidiéndole a Ray un favor, y una vez dentro de la cocina, se volvió para advertirle que los segadores del Imperio se estaban preparando para actuar pronto. Carla le recordó deliberadamente sobre el momento del próximo torneo de espadachín mágico. Dentro de la habitación, Lidia hablaba en privado con Amelia, preguntándole sobre el estado de ánimo preocupante que había notado en ella últimamente. Lidia recordó el pasado de Ray, esperando que Emilia pudiera abrirse a ella a su vez. Y luego ofreció el consejo de que Emilia siempre podría contar con sus amigos para apoyo. Una vez que terminó su conversación, Lidia salió, diciendo a todos que fueran a cambiarse a sus trajes de baño. Esa noche, todos regresaron a casa con dos jóvenes luciendo huellas de manos rojas brillantes en sus mejillas, marcas dejadas por Abby y Carol. A la mañana siguiente, Amelia reanudó su entrenamiento. Antes, Lidia le había pedido a Ray que hiciera todo lo posible para ayudarla. Y luego, los dos se dirigieron al bosque. Con Ray planeando evaluar el progreso de Amelia al final de su entrenamiento, había preparado una medalla para entregársela. Ray extendió su espada, instruyendo a Emilia a cortar la rosa que llevaba en el pecho. Y ella frunció el ceño, decidida a cumplir la tarea. Un tiempo después, el torneo finalmente comenzó en serio, con Abby en la plataforma para anunciar formalmente su apertura. Luego, Arien y Emilia se cruzaron de nuevo, con Arien extendiendo su mano, expresando su esperanza de volver a encontrarse con Emilia en la ronda final. Las semifinales comenzaron con Dina como anunciadora, ya que los dos competidores de esta ronda eran Shane y Amelia. Arriba, Ray ya había organizado un grupo de animadoras en su apoyo. Su objetivo era simple: forzar a su oponente fuera de la plataforma o cortar las filas que llevaban en el pecho para asegurar la victoria. En el momento en que sonó la señal, en un abrir y cerrar de ojos, Amelia cortó con éxito las filas de Shane, reclamando la victoria.
Ray se levantó de repente de su asiento, dejando las gradas para dirigirse a la sala de espera de Albert. Llevando una rosa y deseándole suerte en su combate, el oponente de Albert resultó ser nada menos que Ariane. Aunque claramente en desventaja, él aún se negó a rendirse. Y mientras Albert avanzaba con todo lo que tenía, ella le dio un puñetazo directo en el estómago. Fue lanzado hacia atrás antes de caer al suelo de la arena. Al final, Ariane salió victoriosa, lo que significaba que ella y Emilia se enfrentarían en la ronda final. Mientras Ray caminaba por el pasillo, no se dio cuenta de que alguien lo seguía en silencio. Sintiendo que algo estaba mal, Ray se dio la vuelta de repente, solo para descubrir que la persona que se acercaba era en realidad la presidenta del club. Los dos caminaron juntos a una habitación donde Abby, Lydia, Carol y Carla ya estaban esperando, rodeados de un gran número de personas que estaban de guardia. Ray rápidamente se dio cuenta de ellos y preguntó qué estaba pasando. Carla mencionó entonces a la casa Hale, la familia responsable de supervisar la agencia de inteligencia del reino. Lydia enfatizó que Carla era la principal superespía de este reino. El verdadero nombre de la presidenta del club resultó ser Lex, quien provenía de esta misma familia, revelándose como el hermano menor de Carla. Abby recordó a todos que se concentraran en el asunto, que los segadores habían infiltrado con éxito el torneo. Su misión era secuestrar y asesinar a los hijos de familias nobles. Abby advirtió que Ray podría encontrarse con un enemigo, ya que Lex estaba encargado de velar por la seguridad de los estudiantes, alguien en quien Ray podía confiar. Esa noche, en su habitación, mientras Ivy dormía, Ray seguía ansioso, mirando por la ventana, decidido a no permitir que interfirieran con Amelia. En ese mismo momento, en su habitación, ella abrazaba un oso de peluche, su expresión oscureciéndose por el miedo. Al día siguiente, presentaron a los finalistas uno por uno, y Alyssa junto a Clarice corrieron preocupadas, informando que Emilia se había encerrado en su habitación y se negaba a salir. Alyssa enfatizó lo angustiada que sonaba su voz. De repente, Lucas aseguró la victoria en el primer combate del día. Esa noche, Ariane continuó entrenando con gran esfuerzo. De repente, su padre llegó junto a Tiana, ofreciéndole palabras de aliento. En el dormitorio, las dos chicas esperaban que Ray pudiera ayudar a Amelia, así que se dirigió a su puerta, llamando fuerte desde afuera. Ray trató de hablar desde el corazón, esperando entender lo que Amelia sentía por dentro. Después de terminar de hablar, ella finalmente abrió la puerta para dejarlo entrar, su estado emocional claramente en un lugar terrible. Emilia admitió que sentía que siempre estaba interpretando un papel que todos esperaban de ella, confesando que siempre se había sentido incómoda con eso. Luego arrojó su oso de peluche al suelo, declarando con certeza que nunca podría vencer a Ariane. Amelia, en ese momento, había perdido toda esperanza, enterrando su rostro en sus manos mientras temblaba y sollozaba incontrolablemente. Ray se acercó, puso una mano en su hombro y le ofreció un consejo, diciéndole que necesitaba darle significado a su vida. Sus ojos se abrieron con asombro ante sus palabras. Ray se arrodilló más cerca, tomando la mano de Amelia, enfatizando su deseo de estar a su lado. Al escuchar esto, Amelia se derrumbó por completo, abrazándolo, y él sostuvo su mano con fuerza hasta que finalmente se quedó dormida profundamente, incluso acercándolo más, negándose a dejarlo ir. El día fatídico finalmente había llegado, el día en que tendría que enfrentar a Ariane. Clarice salió corriendo, solo para encontrarse de repente colgando boca abajo, observada por alguien cercano. Mientras tanto, Ray entró a la sala de espera para llevarle una rosa a Amelia. Ella tartamudeó, sonrojándose de vergüenza, preguntando si podría abrazarla una vez más, y Ray la tomó suavemente en sus brazos, ofreciéndole palabras de aliento. En ese momento, Lex se acercó a Dina, informándole sobre un asunto urgente. Se marchó, dejando las tareas de anuncio en sus manos, y Ray observó desde atrás mientras Emilia se dirigía hacia la arena. Lex apareció de repente, informando que Clarice y otros 8 estudiantes habían desaparecido por completo. Enfatizó que él mismo bajaría a buscarlos. Ray le advirtió que una oleada de intención asesina emanaba de algún lugar abajo. Comprendiendo la gravedad de la situación, Lex insistió en reunir a todos antes de salir a buscar junto a él. Abajo en la arena, las dos chicas ya habían comenzado su batalla.
con Erian pareciendo abrumar completamente a Amelia, quien ya había colapsado mientras Erian aún no había desatado toda su fuerza. La próxima vez que Arian cargó hacia ella, Emilia finalmente encontró la fuerza para contraatacar, logrando revelar su propio poder primigenio, declarando con absoluta convicción que nunca más se permitiría perder. Mientras tanto, Rey ya había bajado, descubriendo a los estudiantes desaparecidos esparcidos por el suelo. Corrió hacia Clarice, revisando su estado. Y después de un momento, Clarice despertó, sintiéndose completamente desorientada. De repente, algo extraño apareció sobre ellos, y Ray explicó rápidamente que era un hechizo de interferencia de área. En el momento en que terminó de hablar, 3 figuras aparecieron detrás de ellos, y al darse la vuelta, los reconoció de inmediato como Reapers. Ray levantó abruptamente a Clarice sobre su hombro y salió corriendo, antes de detenerse un momento después para reorientarse y volver a girarse, sacando su espada de hielo para enfrentarlos. De repente, el espacio circundante se sumió en la oscuridad, y cerró los ojos un momento antes de abrirlos de nuevo, restaurando instantáneamente el espacio a la normalidad. Este hechizo de Ray afectó toda la arena arriba también, permitiéndole congelar sin esfuerzo a todo el grupo de Reapers. Justo en ese momento, Lex bajó rápidamente para verificar la situación, insistiendo en que podía manejar el resto desde allí. Ray luego corrió rápidamente de regreso afuera. Como la batalla arriba aún no había llegado a su conclusión, Erian desató rápidamente rayos, revelando su verdadera forma al fin. Su velocidad en ese momento se había vuelto aterradora, y Amelia parecía al borde del colapso total. De repente, recordó a sus amigos justo cuando Rey apareció en la entrada del túnel, gritando que se levantara. Amelia, como si hubiera recuperado fuerzas, logró levantarse, irradiando un inmenso poder, declarando con convicción que Arien nunca podría tocarla de nuevo antes de desatar rápidamente la técnica del efecto mariposa. Tal como había dicho Emilia, Arien ya no podía tocarla. Clarice, en ese momento, se dio la vuelta, completamente desconcertada por lo que sucedía. Como ninguno de los dos bandos estaba dispuesto a rendirse, Ariane lanzó un puñetazo hacia adelante. Pero no solo falló en hacer contacto con Emilia, sino que una pequeña explosión estalló en el aire. Momentos después, Ariane colapsó al suelo en derrota. Para ese momento, Carol ya había notado que Emilia estaba sufriendo un gran desgaste por sus recuerdos mágicos. Rey también sospechaba que estaba cerca de perder el control sobre su magia. Mientras Emilia se cubría la boca, incapaz de evitar toser sangre, declaró firmemente que no se dejaría vencer por Ariane, y al levantarse, Ariane reafirmó la misma determinación. Ambas cargaron una vez más, la una contra la otra. La situación se volvía cada vez más tensa con cada momento que pasaba. Todos observaban con profunda preocupación por ambas chicas hasta que finalmente lanzaron sus últimos puñetazos directamente la una a la otra. Esta vez, la rosa de Arien no pudo resistir el golpe. Cuando abrió los ojos y despertó, se encontró en los brazos de Emilia, y Ariane estalló en risas, burlándose de ella, con Emilia uniéndose rápidamente a la risa. Ariane reconoció que Emilia había crecido notablemente fuerte. Al escuchar esto, sintió lágrimas en los ojos mientras bajaba la cabeza, abrumada por la emoción, profundamente agradecida con todos, y le contó todo a su amiga. Ariane se sentó y abrazó a Emilia con fuerza, ofreciéndole una disculpa sincera, y Emilia la sostuvo aún más cerca, reconciliándose finalmente mientras el combate se declaraba oficialmente terminado. En el pasillo, el padre de Ariane se acercó al padre de Emilia, elogiando a su hija por su destacada actuación. Sin embargo, también le recordó con confianza que Ariane seguiría volviéndose más fuerte, a lo que Claude respondió que Amelia, naturalmente, haría lo mismo. Ambos se alejaron juntos, continuando su conversación. En la sala del hospital, Ray entró a ver a Amelia. Aunque su cuerpo estaba envuelto en vendajes, insistió en que estaba perfectamente bien, y recordando los eventos del día anterior, Ray le ofreció palabras de consuelo, haciendo que Amelia moviera las manos frenéticamente, sonrojándose de vergüenza. Luego preguntó si él había sabido de su verdadera habilidad todo el tiempo, y Ray negó firmemente, insistiendo que no tenía idea y que solo lo había sentido a través de sus batallas compartidas. Afirmó que su habilidad para alcanzar su verdadera forma era prueba de lo mucho que Amelia siempre se había esforzado. Ray extendió su mano,
felicitándola por su victoria, y ella la tomó rápidamente. Amelia rió con genuino alivio, sintiéndose verdaderamente afortunada de haber conocido a Ray. Al día siguiente, continuó junto a los demás, su corazón ahora lleno de renovada esperanza y alegría. El siguiente combate final comenzó pronto, esta vez entre Rebecca y Lucas. De repente, levantó su pie y alzó su espada. Una nube de humo negro envolvió toda la arena, y en el momento en que se disipó, la rosa de Rebecca ya había sido completamente destruida. Todo el público cayó en un asombro absoluto. No fue hasta que Lucas guardó su espada que las gradas estallaron en vítores, y el ganador fue rápidamente anunciado. Mientras Rebecca permanecía en pie en la plataforma, con la cabeza baja, al pasar Lucas junto a Ray, se detuvo. Se dio cuenta de que Ray era realmente el hechicero de la espada de hielo, mientras que Ray también había reconocido que Lucas era el sucesor del hechicero de espada más poderoso. Ray se sintió algo inquieto de que Lucas hubiera entrado a este torneo, aunque la verdadera razón por la que Lucas había participado era para llamar la atención de Ray. Frunciendo el ceño, Lucas declaró abiertamente que deseaba enfrentarse al hechicero de la espada de hielo en combate. Lucas quería demostrar que el hechicero de la espada más poderosa era el más fuerte de todos, recordándole a Ray que primero necesitaba curar su pérdida de control mágico, expresando su esperanza de que su próximo enfrentamiento tuviera lugar el año siguiente. Mientras tanto, los tres grandes hechiceros restantes habían bajado al subsuelo. Carol disfrutó acercándose a los Reapers restringidos, burlándose de ellos sin cesar antes de desatar su magia de encanto sobre ellos. Inmediatamente, los Reapers comenzaron a obedecer cada orden de Carol, y hasta Abby tuvo que reconocer la efectividad de su magia de encanto. Tras burlarse un poco más, Carol se acercó, exigiendo que revelaran la identidad de su líder y sus planes futuros. Sin embargo, los Reapers solo negaron con la cabeza antes de explotar ante los ojos de todos. Finalmente, llegó la ceremonia de clausura del torneo de espadachines mágicos, y en el aula, Ray se levantó para dirigirse a todos. Propuso que su puesto para la celebración del aniversario de la escuela fuera un café de sirvientas. Aunque todos parecían incómodos, rechazaron la idea de manera unánime. Esa tarde, Amelia enfatizó que necesitaban que todos aceptaran la propuesta para el día siguiente, ya que había preparado todo con meticuloso cuidado. Sin embargo, insistió en que necesitaba la ayuda de Ray. Al día siguiente, continuó convenciendo a todos, mientras Carol expresaba su aprobación encantada de la idea, tras lo cual se quitó la capa exterior, revelando un disfraz de sirvienta que ya llevaba puesto. Toda la clase estalló de emoción. Poco después, Amelia y Ray salieron. Cuando Dina llegó corriendo desde lejos, respirando con dificultad, anunció ansiosamente que Rebecca se había comprometido. Antes, el padre de Rebecca y su prometido habían llegado a un acuerdo, dejando a Rebecca sin otra opción que convertirse en su prometida. Mientras tanto, en la calle, dos figuras discutían su búsqueda de un recipiente adecuado, y en su habitación, Rebecca comenzó a sangrar de un ojo. Al día siguiente, Ray la encontró en el jardín y la felicitó por la buena noticia, mientras Rebecca sonreía y afirmaba que aún tenía la intención de continuar sus estudios hasta graduarse. Después, subió a unirse a Amelia y a Lisa, donde las dos chicas discutían el diseño de sus disfraces de sirvienta. Amelia y Ray se acercaron para intentar convencer a Lisa de que también usara el disfraz. Después de negarse ferozmente durante un tiempo, finalmente no tuvo más remedio que aceptar, y Ray entró al aula para ver su progreso, donde los chicos ya habían decorado rápidamente todo según el plan. Ray, impresionado, elogió su trabajo, y al enterarse de que Alisa había aceptado usar el disfraz de sirvienta, todos levantaron las manos al unísono, encantados, mientras Dina quedaba asombrada por sus poderes de persuasión. Ella aceptó rápidamente la documentación de la clase de Ray, y él miró a su alrededor, curioso por qué los otros miembros del club no estaban presentes. Dina le pidió permiso a Rebecca antes de explicar que ya no vendrían debido al compromiso de Rebecca. Resultó que su prometido, Evan, había estado comprometido originalmente con Cornea, la secretaria del consejo estudiantil. Antes de este acuerdo, Rebecca admitió abiertamente que, en efecto, había robado al prometido de Cornea, y los otros miembros del club se habían alineado con Cornea, dejando solo a Rebecca y Dina para manejar las responsabilidades del consejo estudiantil. Entendiendo la situación, Ray ofreció inmediatamente su ayuda a las dos.
Rebeca se sorprendió, preocupada de que esto le sobrecargara de trabajo. Pero Dina, complacida con la oferta, se volvió para persuadirla aún más. Y Rebeca finalmente tuvo que aceptar. Mientras Ray caminaba por el pasillo, Dina lo persiguió de repente, queriendo pedirle ayuda con algo. Ray le aseguró que nunca se negaría a ayudar. Dina luego habló con franqueza, sospechando que había algo oculto tras el compromiso de Rebeca. Al escuchar esto, él pareció completamente atónito, y ella explicó que anteriormente no había habido ninguna indicación de relación entre ellos, solo que el anuncio de matrimonio surgió de repente en ese momento. Dina insistió con certeza en que Evan debía estar tramando algo. Sin embargo, Rebeca se había negado a compartirle detalles. Dina entendió que probablemente no quería que se metiera en peligro. Ray tomó firmemente el hombro de Dina, pidiéndole que confiara en él. Esa noche, decidió visitar a su maestro, y Ray fue directo al grano, mencionando el compromiso de Rebeca. Carla afirmó que la familia de Evan era, en papel, impecable. Y aunque no parecía haber nada anormal entre las dos familias, Lydia sentía que el compromiso se había formado demasiado rápido. Carla decidió investigar el asunto durante la semana siguiente. Después, se enteró de que la clase de Ray había elegido un café de sirvientas como su tema, dejando a Lydia completamente descontenta. Él le bromeó, imaginando cómo se vería con tal disfraz. Y Lydia se enfureció visiblemente, amenazándolo abiertamente. Asustado, se arrodilló rápidamente para disculparse, tras lo cual Lydia declaró que ambos también asistirían a la celebración del aniversario de la escuela. Mientras tanto, Rebeca se lavaba. Su cuerpo estaba cubierto de dolorosas manchas de sangre, y últimamente había tenido el mismo sueño extraño. Al terminar su baño y salir, María entró de repente a su habitación y al ver las manchas de sangre en la toalla, se mostró sospechosa. Rebeca, sin embargo, cambió rápidamente de tema para evitarlo. María le preguntó de repente sobre el compromiso. Aunque Rebeca no parecía darle mucha importancia, le recordó a su hermana que merecía una historia de amor verdaderamente feliz. Después, entró a una habitación y se arrodilló. Rebeca recordó momentos de su infancia cuando las dos hermanas eran muy unidas. Pero al crecer, María se volvió cada vez más rebelde. Mientras Rebeca seguía siendo la hija obediente, la dura reprimenda de su madre dejó a la menor sintiéndose insegura, y María se fue sola, culpándose por no estar a la altura de Rebeca. Al día siguiente, al abrir su puerta, comprendió que el compromiso de su hermana ocultaba una verdad oculta. Para entonces, la celebración del aniversario de la escuela se acercaba. Y mientras todas las chicas ya se habían cambiado a sus trajes de sirvienta, Clarice apareció vestida de fantasma. Esa tarde, Ray se encontró con Rebeca en el camino. Le ofreció acompañarla a casa y ella le explicó que después de su compromiso, se mudaría del dormitorio tras la celebración. Los dos reían y charlaban felices cuando Evan apareció de repente. Los dos jóvenes se acercaron, se dieron la mano y se presentaron. Después, Ray se despidió rápidamente y se marchó. Lex se acercó de repente, acompañándolo a la oficina. Informó sobre lo que había logrado descubrir en su investigación, revelando que no había señales de que alguien residiera en la propiedad de esta familia. Abby dedujo inmediatamente que la participación de Evan en el consejo y la asociación había sido un intento deliberado de ocultar su verdadera identidad. Lydia afirmó con certeza que su verdadero objetivo eran los ojos mágicos de Rebeca, y que la verdadera identidad de Evans era la de un coleccionista de ojos mágicos. Mientras tanto, disfrazado, anunció que solo quedaba despertar la verdadera identidad de Rebeca, lo que les permitiría abrir la puerta al mundo de la verdad, mientras se preparaba para poner en marcha un plan extraordinariamente peligroso. En su habitación, Rebeca estaba acurrucada, abrumada por la autocompasión, llorando sin control. Recordó cómo, el día anterior, Evan había entrado a su habitación, acariciando su rostro antes de intentar tocar sus ojos. Rebeca le había dado un manotazo enojada, pero él le recordó cruelmente el acuerdo que su padre había hecho, incluso usando a María como amenaza. En el presente, el recuerdo dejó a Rebeca completamente agotada de voluntad para resistir. Un momento después, levantó la cabeza y se encontró en un espacio completamente diferente. Rebeca había sido trasladada al campo de batalla en el momento en que Harvard había caído en sacrificio. Ray había intentado desesperadamente encontrar una manera de salvarlo,
solo para recibir una fuerte bofetada de Lidia, quien le instó a seguir adelante y completar sus otras tareas. De vuelta en el presente, sentada en el estudio, Rebecca seguía pensando en ese recuerdo. De repente, Dina habló, pidiéndole a Ray un favor. Después, él salió al jardín, donde María ya lo estaba esperando. Ray entendió de inmediato la razón de su visita. María asintió una vez, confirmando su sospecha. Ray tomó su mano con firmeza, asegurándole que protegería a Rebecca, y al ver lo insegura que se sentía María, le ofreció palabras de aliento. María hundió su rostro en el pecho de Ray, rompiendo en llanto. Rebecca, escondida tras la puerta de madera, había presenciado toda la escena. Esa noche, en casa, no pudo olvidar lo que había visto, incapaz de dormir. Rebecca yacía allí, con los ojos bien abiertos, sin entender por qué se sentía tan inquieta, sin poder comprender por qué le molestaba tanto que María estuviera en los brazos de Ray. Parecía que la celosía había despertado en Rebecca, pero luego cerró los ojos, aceptando que no tenía derecho a sentirse así. De regreso en el dormitorio, Evie se sorprendió al encontrar a Ray leyendo una novela romántica, y Ray comenzó a contarle la trama con entusiasmo. Durante los días siguientes, la clase de Ray continuó trabajando arduamente para prepararse para la celebración del aniversario. Una noche, mientras dormía, se despertó de repente por una pesadilla, con sangre goteando de la esquina de su ojo. A la mañana siguiente, corrió a buscar a Rebecca. Ambos se sentaron a charlar con un té, y ella le recordó feliz que hoy comenzaba la celebración del aniversario de la escuela. Ariane, trayendo a Tiana, también llegó a la academia para las festividades. Ambos se fueron en busca de Amelia, llegando al café de sirvientas de su clase. Ariane miró a su alrededor, confundida al no ver a Ray, hasta que apareció disfrazado de Lily. María, siendo atendida por Ray, se sonrojó tanto que comenzó a sangrar por la nariz, mientras Ariane se congeló, aterrorizada. Después, Ray se cambió de nuevo a su ropa normal. Dina sugirió que él y Rebecca salieran a disfrutar un rato juntos y pasaron un día muy agradable. Al regresar y agradecerse, justo cuando Ray iba a irse, Rebecca lo llamó de repente. Le recordó que mañana sería el último día de la celebración, cuando lanzarían fuegos artificiales. Pero Rebecca titubeó, sin encontrar las palabras, y rápidamente abrió la puerta de su habitación. Esa tarde, María regresó a casa de buen humor, mirando con cariño una foto de ella y su hermana. De repente, apareció una chica de cabello blanco, bloqueando su camino. Ambas compartían un cabello sorprendentemente idéntico, y la chica misteriosa expresó su deseo de hablar con María. Anunció que Rebecca moriría, haciendo que la foto se le cayera de las manos a María. Mientras tanto, Ray también se enteró de esto a través de Lidia, golpeando la mesa con furia. Ella enfatizó que lo había llamado aquí específicamente para evitar este desenlace, y el padre de Rebecca se adelantó, intentando explicarse y suplicarle a Ray. Esa noche, en casa, Evie animó a Ray a compartir todo con el grupo, señalando que mañana sería el día en que el santo despertaría. Esa noche, en su habitación, Rebecca se agarró la cara en agonía, con sangre fluyendo incontrolablemente. Al día siguiente, fue a ver a Ray, diciéndole que ya no debía preocuparse por ella, y que debía enfocarse en vivir feliz junto a su hermana. Mientras tanto, los hechiceros se apresuraron a hacer sus últimos preparativos. María abrazó a Ray, pidiéndole que le diera más valor, mientras Rebecca se acercaba a Evan, quien la envolvió con su brazo, y ambos desaparecieron al instante. La expresión de Ray se oscureció de inmediato, y rápidamente se dio la vuelta, corriendo. Evan, mientras tanto, había llevado a Rebecca a un lugar completamente encerrado en una barrera, declarando sin dudar que ahora tenía la intención de destruirla. Justo cuando parecía que todo iba bien, Ray irrumpió para eliminar a los monstruos presentes, con sus compañeros corriendo tras él, sin querer dejarlo enfrentar la batalla solo. Mientras tanto, María logró llegar al lado de su hermana a tiempo. Vara de repente se lanzó hacia adelante, intentando apoderarse de los recuerdos mágicos de Emilia. Pero afortunadamente, Ray llegó justo a tiempo para ayudarla. Todos le urgieron a apresurarse y rescatar a Rebecca, asegurándole que ellos se encargarían de las amenazas restantes. Antes, su padre había explicado claramente que la línea de sangre de Rebecca llevaba una maldición ligada directamente a su linaje,
una conectada al poder de un santo, que surgía solo una vez cada 100 años. Lidia afirmó que Rebeca aún no se había convertido en una verdadera santa, ya que todavía no podía controlar bien sus ojos mágicos, y su padre temía que María también pudiera verse atrapada en las consecuencias del destino de su hermana. La figura disfrazada finalmente reveló su verdadera identidad como Evan, mientras la persona con la que había estado luchando también se transformaba de nuevo, revelándose como la misma chica de cabello blanco que había hablado con María antes. Resultó que su verdadera identidad era Eden. Evan la atacó de inmediato, sintiendo que había sido olvidado en el momento en que Evan apareció, aparentemente decidido a matar a Eden. Ella se mantuvo tranquila, intentando explicar la situación completa claramente. Pero Evan reveló de manera brusca su verdadero motivo para llevar a cabo su plan. Necesitaba obtener a Rebeca específicamente por su estatus como santa. Eden disipó sin esfuerzo cada hechizo que Evan le lanzó antes de avanzar para proteger a Rebeca. Luego, Eden extendió su mano, enviando a Evan volando hacia atrás contra una barrera, dejándolo atónito al darse cuenta de que había estado un paso adelante de él todo el tiempo. Eden, sin preocuparse, se volvió para preguntar a María directamente sobre su resolución. La chica, aunque claramente ansiosa, asintió firmemente. Eden se acercó, consolándola, asegurándole que el resto quedaría en manos de Rey. Justo en ese momento, él apareció de repente. Puerto Rico reconoció de inmediato a Rey como el hechicero de la espada de hielo, mientras que Rey también lo reconoció como el Devorador, una criatura conocida por consumir recuerdos mágicos. Portraigo, consumido por el hambre al ver a Rey, se lanzó hacia adelante, pero fue detenido por una barrera que apareció de repente, haciéndolo tambalearse hacia atrás. Eden se acercó. Tenía algo importante que discutir con él. Se presentó como una hechicera fantasma, enfatizando que necesitaba provocar deliberadamente la pérdida de control mágico de Rebeca. Quería que Ray la ayudara a sellarlo después, aunque eso requeriría que él lograra una resonancia directa con Rebeca, y el tiempo, al parecer, se estaba agotando peligrosamente. De repente, Puerto Rico logró romper la barrera. Ray se transformó de inmediato y cargó directamente hacia él, provocando una enorme explosión al impactar. Eden creó una dimensión separada para que continuaran su batalla, mientras ella se dirigía hacia donde esperaba Evan. Él había sido consumido por la locura, murmurando sin parar, completamente ajeno a la presencia de Eden. Evan activó rápidamente una técnica prohibida, clavándose una aguja directamente en el cráneo. Ahora había perdido el control de su propia magia. Sus poderes se desbordaron incontrolablemente, y Eden se concentró, abriendo los ojos para descifrar lo que sucedía. Evan gritó de agonía, mientras sus propios recuerdos mágicos comenzaban a desmoronarse. Un momento después, Evan colapsó al suelo, su rostro cubierto de sangre. Siempre había creído que el hechicero fantasma era el más fuerte, pero Eden lo corrigió, insistiendo en que el hechicero de la espada de hielo tenía ese título. Mientras tanto, en el bosque, todos finalmente lograron lidiar con los monstruos restantes. Aunque su alivio fue breve, ya que una nueva fuerza surgió de repente, empuñando magia oscura prohibida que los dejó aterrorizados. Justo en ese momento, los otros grandes hechiceros llegaron para manejar el caos, y en pocos momentos, sus esfuerzos combinados eliminaron la amenaza. Elisa incluso lloró al ver a Lidia desatar su magia. Mientras tanto, el pobre Durego y Ray seguían atrapados en combate. Con la criatura volviendo rápidamente a su verdadera forma y lanzando un golpe, Ray fue enviado a rodar hacia atrás. En ese momento, María dio un paso adelante, reprendiendo y provocando a Rebeca, mientras Ray se levantaba, solo para ser agarrado del cuello una vez más y forzado hacia atrás. Mientras Portarego lo levantaba en el aire, Ray murmuró algo entre dientes. El suelo bajo sus pies, ahora manchado de carmesí en todas direcciones, y finalmente logró liberarse del agarre de la criatura. Al aterrizar de nuevo en el suelo firme, Puerto Rico cargó hacia adelante una vez más, decidido a atacar de nuevo. Cuando de repente, una explosión inesperada estalló en la escena, los ojos de Ray brillaron intensamente mientras desataba su sello glaciar, encerrando gradualmente a la criatura en hielo. Después, él también colapsó al suelo, completamente agotado. Rebeca intentó correr hacia él, pero María la detuvo por el hombro, insistiendo en los errores de su hermana, hasta que Rebeca, incapaz de soportarlo más,
reaccionó con fuerza. Sin embargo, fue María quien abofeteó a su hermana en la cara. Ella estalló en llanto, inmovilizando a la chica y tratando de explicarse repetidamente. Pero María aún se negó a ceder, y poco después, Rebeca le devolvió la bofetada a su hermana. Ella enterró su rostro en sus manos, sollozando incontrolablemente, insistiendo en que amaba profundamente a su hermana. De repente, apareció un destello de luz, y Ray comenzó a despertar lentamente en el suelo. Evan y Eden finalmente regresaron juntos a la escena, con ella explicando que había sido manipulado por un demonio que explotaba su celosía hacia ella. Y dejó caer una lágrima silenciosa antes de recordarle a Ray que fuera con Rebeca. En ese mismo momento, todos los demás llegaron justo a tiempo. De repente, Lydia advirtió que los estudiantes debían abandonar el área, ya que el poder mágico de Rebeca había comenzado a descontrolarse aún más. Ray tomó su espada con calma y entró en el rayo de luz. Le pidió a María que lo esperara afuera. El rostro de Rebeca en ese momento estaba completamente cubierto de sangre, y Ray la abrazó suavemente, ofreciéndole consuelo antes de finalmente darle un beso. El rayo de luz luego se disparó directamente hacia el cielo. Lex llegó para informar al padre de la chica que ambos estaban a salvo. Esa noche, Amelia y Rebeca se encontraron cara a cara. Ambas chicas revelando abiertamente su celosía mutua. Después, las dos se dieron la mano, resolviendo competir de manera justa de aquí en adelante. Alyssa y Clarice llegaron poco después, y el último en llegar fue nada menos que Ray, mientras todos juntos miraban los fuegos artificiales iluminar el cielo. Al día siguiente, visitó la tumba de Harvard, contándole lo ocurrido en la escuela. Más tarde, Ray se topó con Arion, quien le extendió la mano para invitarlo a un conflicto mágico a gran escala.